pistas interesantes para conocer cómo avanzan los trabajos de rehabilitación en Tierras Altas y otras provincias. ¿Pero por qué Tierras Altas? Pues es una zona muy importante para el traslado de alimentos que necesitamos en Ciudad Capital y en otras provincias. Con nosotros el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Qué gusto que pueda acompañarnos, ministro. ¿Cómo avanzan estos trabajos? Bienvenido. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde el primer momento y por las instrucciones del señor presidente, pues nosotros en el estado de emergencia, pues la instrucción principal fue literalmente pues abrir los caminos, abrir las carreteras que habían sido perjudicadas por deslaves, por deslizamientos, aquellas carreteras que estaban intransitables. La instrucción del señor presidente fue abrirlas, pues evidentemente para que pudiesen llegar los equipos de rescate, para que pudiesen llegar los enseres, los insumos y además también en las zonas productivas para que la producción pudiera salir, de manera que no se afectara la cadena de suministro y no se viesen especulaciones, por ejemplo, en los precios de los alimentos. Les puedo decir que en las primeras 48 horas se abrió la carretera que conduce de Bambito a Cerro Punta, una carretera importante para la producción nacional. En los primeros 4 días se logró abrir también la carretera que va de Volcán a Río Sereno, una carretera en donde se concentra el 22% de la producción agropecuaria del país, un 50% de la producción de café de exportación, y también se logró habilitar una carretera alterna para comunicar las provincias de Chiriquí con Bocas del Toro, porque existe una afectación importante en la carretera que va de Hualaca a Chiriquí Grande en el área de Hornito. Les puedo decir que el avance que tenemos hasta la fecha, ahora mismo tenemos aproximadamente un 65% de las zonas críticas afectadas. Lo que sucede es que desde el primer informe que nosotros dimos a la Nación, en el que nos encontramos 58 puntos críticos, y ahora con la llegada de del nuevo huracán Iota, pues esa cantidad de zonas críticas aumentó hasta 88. Y de esas 88 ya tenemos más o menos un 65% liberados. Esta es la primera fase, que es la fase de habilitación, de rehabilitación, perdón, del transporte vehicular, y ahora vendrá la siguiente fase, que será la fase de reconstrucción. Ministro, hasta este momento, pues, ¿qué zonas le preocupan o que de acuerdo a estudios, análisis que se hayan hecho, pues pudieran también estar comprometidas o en riesgo? Definitivamente el área de Tierras Altas en Chiriquí, la cordillera central, el paso entre Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí y la comarca Nuevo Bugle fueron las zonas más afectadas por la cantidad de lluvia que cayó en esos momentos. Ahora, con el paso del huracán ETA. Con el paso del huracán Iota se ha visto menos cantidad de lluvia, de precipitación en estas zonas, lo cual pues nos ha permitido seguir adelante con los trabajos. Ahora, con esta nueva tormenta, con este nuevo huracán, hemos encontrado afectaciones en más provincias. Originalmente las provincias afectadas fueron Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Chiriquí y la comarca Nuevo Bugle. En Panamá Oeste y en Coclé el 100% de las vías ya fueron habilitadas, en Veraguas el 86% de las vías fueron habilitadas. Ahora con el paso del huracán Iota se han visto afectaciones también en la provincia de Herrera, en la provincia de Los Santos y en la provincia de Panamá. Tanto en Panamá como en Los Santos se ha despejado el 100% de las vías, en Herrera se está trabajando, han habido 3 puntos críticos en la provincia de Herrera. Pero seguimos trabajando con el equipo del MOP, seguimos trabajando con una multiplicidad de contratistas. Ahora mismo estamos trabajando con 15 empresas privadas que nos han ayudado también en estas labores, sobre todo de rehabilitación pues, del tránsito vehicular. Tenemos ahora mismo trabajando 229 máquinas en todo el país. Es una operación inmensa, pero siempre con el fin de restablecer las comunicaciones para nuevamente pues, permitir que en los casos que sea necesario lleguen los equipos de rescate y también pues, permitir que no se afecte la cadena de suministro. Ministro, sin duda pues son situaciones que no se prevén, es la madre naturaleza. El gobierno pues ha destinado 100 millones, según lo que ha mencionado el presidente Laurentino Cortizo. De esto, ¿cuánto está destinado al Ministerio de Obras Públicas
o ya ustedes estiman que van a requerir cuánto de fondo? Bueno, en esta fase en la que estamos, nosotros estamos trabajando en la mayoría de los casos con alquiler de equipo, porque es la parte de limpieza y de despeje de las vías. Ahora estamos procediendo a la segunda fase, que es la contratación de la evaluación de estudios y diseños para los trabajos definitivos, para los trabajos permanentes en muchas de estas vías. En la mayoría de los casos será estabilización de taludes. Y una vez esto se logre, pues procedemos a contratar los trabajos definitivos, ¿no? Esto será un proceso que demore a lo mejor unos 6 meses en culminarse, en llevar las vías al estado en que estaban originalmente. Esas evaluaciones están ahora mismo realizándose por parte de personal del Ministerio de Obras Públicas para proceder con las contrataciones. Ahora, sin lugar a dudas, como lo dijo el presidente, y dado que nuestro estimado original había sido en base a los 58 zonas críticas y estas 58 zonas aumentaron a 88, sin lugar a dudas que ese monto estimado inicial que se tenía, pues seguramente aumentará un poco. No el total de las 88 zonas no están siendo atendidas con empresas privadas. De hecho, más de la mitad han sido atendidas con equipo del Ministerio de Obras Públicas, porque varía la complejidad de los trabajos que hay que hacer en algunas zonas versus otras. Pero sí, definitivamente, pues, lo que consideramos es que va a aumentar un poco el estimado original que teníamos y seguimos en las evaluaciones para afinar esos números. Ministro, en redes sociales se pudo apreciar videos donde estas vías, estos pavimentos, pues, desaparecieron por completo. ¿Qué se va a hacer en esos lugares, pues, para evitar que esto vuelva a ocurrir? Quizá una estructura mucho más moderna, más apuntalada, más mejorada. ¿Qué análisis han hecho los expertos en cuanto a estos temas? Fíjese, le puedo hablar de 2 puntos en específico que fueron los más afectados. La carretera entre Bambito y Cerro Punta. Parte de los trabajos que estamos haciendo es reencauzar el río Chiriquí Viejo. Las laderas de este río, primero, se va a aumentar el cauce del río, y segundo, las laderas del río, o sea, el empedrado del río se va a fortalecer de manera en que podamos, pues, contar con un cauce, con un canal del río que sea mucho más robusto y que pueda incluso soportar tormentas de este tipo por los próximos 30 años. El otro punto que es sumamente crítico es el punto de Hornito, en la carretera de Hualaca, Chiriquí Grande. Ahí hubo un desplazamiento de tierra, hubo un deslizamiento de forma de cuchara que desplazó aproximadamente 50 metros lineales de la carretera. Ahora mismo estamos haciendo un vado temporal de 180 metros que tiene un parecido como una hamaca con una tubería que permite que las aguas drenen, pero eso es una solución temporal. Y nosotros lo que estamos pensando es que para ese punto la mejor solución a futuro va a ser construir un puente de a lo mejor una longitud de unos 50 metros entre que se realizan los rellenos y demás. Ministro, todos estos trabajos que usted menciona están realizando, pero también en el tema de prevención o de planificación, por ejemplo, en Ciudad Capital, en áreas como de Juan Díaz, pues durante el día de hoy también sostuvieron algunas jornadas en el cauce de este río. ¿Y qué otros puntos también previenen este tipo de situaciones? Bueno, nosotros a través de la Dirección de Drenajes Urbanos estamos haciendo drenajes en varios ríos y quebradas de la ciudad de Panamá y de otros lados del país. Situaciones como esta es muy difícil prevenirlas. Tengamos en cuenta que la crecida del río Chiriquí Viejo o del río Fonseca en la comarca tienen un periodo de retorno de 1 en 100 años. O sea, estas crecidas que se dieron ese día realmente no son lo usual para lo que uno diseña los cauces o las redes pluviales o los puentes. Lastimosamente, pensamos que estas situaciones van a ser más recurrentes con el paso de los años por el tema del calentamiento global que vivimos y tenemos que prepararnos para eso. Y en ese sentido es que se está fortaleciendo muchísimo a través del Centro de Operación Nacional, por ejemplo, estructuras en conjunto con SINAPROC, en la que tengamos mapas de riesgo que nos permitan, con la información que nos da hidrometeorología de TESA, pues determinar cuáles son las zonas más propensas a deslizamientos y a inundaciones para oportunamente alertar a la población y evitar que haya pérdidas de vida, que es lo que realmente nosotros
aspiramos, porque a lo que realmente nosotros aspiramos, porque lamentablemente situaciones como esta son muy poco previsibles y además es prácticamente imposible diseñar infraestructuras públicas para tormentas o para crecidas de ríos que tengan una recurrencia de 1 en 100 años, ¿no? Como fue el caso que les comenté. Para que tengamos una idea, en esos 4 días de lluvia durante el paso del huracán ETA, en tierras altas llovió el promedio de lo que llueve normalmente en un mes de noviembre completo. La cantidad de agua, la cantidad de precipitación que cayó fue inmensa para los estándares usuales. Y esto fue lo que pues hizo que no solamente los ríos crecieran de esta manera, sino que los suelos se sobresaturaran, y esto fue lo que generó esos deslaves que tanto afectaron a la infraestructura y tanto afectaron a las vidas humanas, ¿no? Lo único que realmente podemos hacer, pues como gobierno, es tomar las previsiones para que en casos futuros de que se den situaciones como estas, poder alertar oportunamente a la población y poder salvaguardar las vidas. Ministro, muchas gracias por hablarle esta tarde a la audiencia de Next Noticias, que sigue de cerca este informativo en toda la República y está pendiente del trabajo que están realizando en cuanto a ayuda a víctimas, a personas que lo perdieron todo, a caminos también de producción. Pase buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches.